Para empezar, en estos momentos te voy a con lo que es compartir mi pantalla para que puedas ver todo lo que estamos ahí trabajando o lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, dame un momento. Perfecto, ya. Entonces, voy a empezar. A ver, te comparto la pantalla de Google Meet. Estate atento, por favor. Ya está. Perfecto, ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de un punto muy importante del disco duro. El disco duro, como ya sabemos, es una unidad de almacenamiento física, ¿no?, que va dentro del computador, y dependiendo del tamaño de la computadora, ¿no?, tiene distintas o diferentes dimensiones, y también según su estructura, ¿no? Recuerda que tenemos los discos mecánicos, los discos duros, los HDD, y tenemos los discos duros digitales, ¿no?, los SSD, que son discos donde sus componentes son totalmente electrónicos. En el disco duro mecánico, por decir de una manera, es el HDD, Hard Disk Drive. Ahí tenemos lo que es partes mecánicas y también partes electrónicas. Pero en el SSD, que es un disco duro 100% digital, 100% electrónico, ahí sí, ¿no?, tenemos ciertas diferencias con el mecánico. Pero eso todavía no es nuestro tema, sino vamos a ver otro punto importante. El día de hoy, como te explicaba, el día de hoy vamos a ver lo que es la partición y formateo de discos duros. Lo vamos a hacer a través de Windows. Todavía no estamos instalando el sistema operativo, sino que vamos a hacer lo que es partición y formateo de discos duros a través del entorno Windows, ¿no? ¿Cuándo se da estos casos? Estos casos se da, por ejemplo, cuando tú decides comprar una computadora y el fabricante por defecto solamente te crea una unidad, que es llamada unidad C, donde está alojado el sistema operativo, y es el mismo lugar donde tú vas a guardar tus trabajos. Entonces, vamos a explicar paso a paso, ¿ya? Hoy vamos a explicar qué son las particiones de disco duro y cómo puedes hacerlo en Windows 10. Se trata de un método en que creas diferentes espacios dentro de un disco para que quede como si en realidad hubieran más de un disco duro. Algo que puedes utilizar para almacenar tus datos o instalar otros sistemas operativos. Entonces, mayormente en las computadoras, en las laptops, computadoras, PC de uso doméstico, solamente usamos un disco duro. Sin embargo, aquí te voy a mostrar, mira, sin embargo, cuando nos vamos a equipo, ahí encontramos unidad C y unidad D, así como te estoy mostrando en pantalla. Entonces, en estos casos, uno puede pensar que tienes dos discos duros, ¿no?, porque el sistema te muestra dos, pero en realidad es uno solo. Es un solo disco físico particionado en dos. ¿Por qué motivo lo particionamos? Lo particionamos porque en la unidad C almacenamos todo lo que tiene que ver la información del sistema, en este caso de Windows, y en la unidad D almacenamos lo que son nuestros archivos personales, ¿no?, como fotos, videos, archivos de Word. ¿Y con qué finalidad? Por ejemplo, ante el ataque de un virus, mayormente va a afectar a la unidad C, que es donde está el sistema. Entonces, si yo tengo combinado mis archivos y el sistema operativo en la unidad C, se va a dañar todo. Es por eso que se crea una partición, una división en el disco duro
esa división es llamada partición, y unidad C solamente para guardar archivos del sistema operativo, en este caso de Windows, y unidad D para guardar mis archivos personales. Ante el ataque de un virus, la unidad C es la única que se ve afectada, porque el virus lo que quiere dañar es el sistema. Entonces, en algunos casos la solución es simplemente formatear la unidad C y listo, ¿no? Se reinstala el sistema operativo y la unidad D no se ve afectada. Para eso me sirve lo que es la partición. Regresamos a nuestro archivo, ¿no? Entonces, como has visto, ¿no? Pasamos al siguiente punto. Vamos a empezar explicando qué es exactamente una partición y cuáles son los tres tipos que vas a utilizar. Después pasaremos una guía paso a paso para crear una nueva partición en Windows 10. Entonces ahí empezamos a hablar acerca de la partición para que vayas conociendo. Tomamos como referencia, mira la imagen. Aquí tenemos el logo de Windows que me indica que este disco ha sido dividido en tres. Entonces se supone que en esta computadora yo tengo instalado dos sistemas operativos y este lugar que estoy señalándote me sirve para instalar lo que es o para guardar mis archivos, ¿no? Aquí te indico, ahí está lo que es Windows, aquí tenemos lo que es Linux y aquí en esa zona estás guardando tus archivos, ¿no? Personales. Entonces, una partición es el nombre que se le da a cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Para que se entienda, tener varias particiones es como tener varios discos en un solo disco duro físico, con cada uno con su sistema de archivos y funcionando de manera diferente, ¿no? Es por eso que te pongo la imagen. Cada división tiene su sistema de archivos. Sistema de archivos de Windows, sistema de archivos de Linux, y aquí tengo mis archivos personales, ¿no? Entonces este disco duro está dividido en tres particiones. En lo que tiene que ver con disco duro en informática, la división, recuerda, siempre se llama partición. Y si hay varias particiones, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, estimado Anthony? Ya, a ver, ¿cuál es tu consulta? Escriban por el chat, a ver, para yo poder responderte. Claro, cuando la computadora es nueva, viene con una sola unidad. En este caso es la unidad C, ¿no? Ya, perfecto, no te preocupes. Entonces, mayormente cuando la computadora es nueva tiene una sola unidad, es la unidad C. Internamente, usando el sistema operativo Windows, nosotros podemos crear otra partición. Para que sea la unidad C. Pero la partición no la podemos crear por crear. Tenemos que saber, por ejemplo, tú tienes un disco sólido, tienes un disco SSD. Entonces, ese disco SSD, fíjate de qué capacidad es. ¿Cómo vas a comprobar la capacidad? La capacidad, mira, y te muestra en pantalla, lo vas a probar de la siguiente manera. Como tienes un solo disco, bien ahí tú tienes la descripción
y ahí te va a indicar, ¿no? Ahí te indica, ¿no? La capacidad. Otra forma de ver la capacidad de tu disco es haciendo clic derecho, propiedades. Ya ahí tú tienes, ¿no? Lo que es las propiedades. Pregunta entonces, ¿cuál es la capacidad de tu disco duro, Anthony? Revísale un favor. ¿De cuánto es tu capacidad de tu disco SSD? Imagino que debe ser de 512 o de 255 por ahí, ¿ya ves? 512. 512 es medio giga. 475, ¿no? Muy bien, entonces ahí sí podemos hacer una división, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso. ¿Ya? Entonces, para ello, primero vemos la parte teórica y conforme avanzamos hacemos la práctica. Y después también, lo bueno es que también tienes ahí la guía compartida, el cual te va a ayudar a ejecutar ese proceso, ¿ya? Entonces, como tu disco, mira, más o menos es de 475, vamos más o menos, ahorita todavía no lo vamos a hacer, pero vamos a crear lo que es una partición más o menos de, vamos hablando de 400, más o menos vamos a crear una partición de 300 gigas más o menos, para que puedas guardar, y el resto le vamos a dejar para el sistema operativo, ¿ya? Pero eso más adelante todavía. Entonces, seguimos. Muy bien, entonces, aquí a ver, vamos a ver todavía un detalle, ¿ya? Entonces, continuamos. Entonces, ya sabemos, ahora sí tenemos claro lo que es una partición. Entonces ahí ya no hay ninguna duda, no tenemos ningún problema. Pasamos al siguiente punto. Ahora sí, ¿no? Las particiones pueden utilizarse para varios fines. Por una parte, puedes tener una dedicada a guardar datos sensibles con medidas de seguridad que no interfieran en el resto del sistema, así como copias de seguridad, aunque también puedes utilizarla para instalar diferentes sistemas operativos. En algunos casos de ellos, como los basados en GNU Linux, también podrás estructurar el disco en particiones para los diferentes tipos de archivos que utilice el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, mira, acá nos está indicando que las particiones nos pueden servir para guardar copias de seguridad. Entonces te preguntarás, ¿qué es una copia de seguridad? Una copia de seguridad es crear, crear una copia de todos tus archivos en la computadora para que ante un eventual problema, por ejemplo un ataque de virus, ¿no? Tengas una copia y puedes restablecer. Si el virus es letal, ten en cuenta que te va a borrar todo, no importa si esté en unidad COD, simplemente va a atacar todo. Entonces ante ello tú tienes una copia de seguridad, y esa copia de seguridad al momento de crearla es recomendable que tú lo alojes en otro lugar, ¿no? Por ejemplo en un disco duro externo o en una memoria USB con gran capacidad. Entonces lo guardas ahí y lo tienes fuera, ¿no? Ante cualquier eventualidad solamente tú ejecutas tu copia de seguridad y tu sistema se restablece, ¿ya? Pero también te indica que puedes utilizarla, ¿no? Para instalar diferentes sistemas operativos. Solamente como comentario indicarte que al momento de instalar sistemas operativos, por ejemplo, si tú quisieras instalar Windows y Linux, lo recomendable primero es instalar Linux. ¿Por qué? Porque Windows no permite, ¿no? No permite dos sistemas operativos, pero Linux sí. Entonces se hace al revés. Primero se instala Linux y después Windows. Nunca Windows y después Linux, si no, no te va a dejar. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. Más detalles, dudas que tú tengas, lo vamos a ir revisando más adelante. ¿Ya? Entonces, indicarte en este punto que existen tres tipos de particiones: las primarias, las extendidas o secundarias y las lógicas.
A continuación tienes una descripción sobre cómo es cada una de ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Aquí tenemos el sector de arranque, la partición primaria, la partición secundaria, la partición primaria 1, la partición primaria 2. Aquí tenemos la partición extendida, partición lógica 1, partición lógica 2, partición lógica 3. Y este es el espacio sin particionar. Esto es en teoría, y diapositivas siguientes lo vamos a ver de una manera más didáctica, más práctica, para que podamos entender esta imagen. Entonces, hasta ahí tenemos alguna consulta, Anthony, con los puntos que hemos avanzado. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya, entonces continuamos. Entonces, partición primaria. Vamos a ver qué es una partición primaria. Son las divisiones primarias del disco que dependen de una tabla de particiones y son las que detecta el ordenador al arrancar, por lo que en ellas se instalan los sistemas operativos. Puede haber un máximo de 4 y prácticamente cualquier sistema operativo las detecta y asignará una unidad siempre y cuando utilicen un sistema de archivos compatibles. Un disco duro completamente formateado contiene en realidad una partición primaria ocupando todo su espacio. Entonces, en tu caso, por ejemplo, tienes tu disco SSD, ¿no? Una sola partición. En tu caso sería una sola partición primaria ocupando todo su espacio. Pero más adelante, según lo que tú decidas, queremos crear particiones, ¿no? Lógicas adicionales. Ahora tenemos lo que es una partición extendida o secundaria. Fue ideada para poder tener más de 4 particiones en un disco duro, aunque en ella no se puede instalar un sistema operativo. Esto quiere decir que solo la podemos usar para almacenar datos. Solo puede haber una de ellas, aunque dentro podemos hacer tantas otras particiones como queramos. Si utilizas esta partición, el disco solo podrá tener 3 primarias, siendo la extendida la que actúe como cuarta, ¿no? Entonces, en este caso, podemos crear una partición extendida, ¿no? Tú tienes tu primaria y aparte una extendida. En esa extendida tú la puedes particionar, ¿no? Según lo que tú vayas necesitando. Entonces, tu disco duro tiene una partición primaria, tu SD, y más adelante vamos a crear una partición extendida o secundaria. Y en base a ella vamos a hacer, ¿no? En este caso se podría dividir todavía en más. Pero lo recomendable es solamente tener 2, por la capacidad de tu disco duro, ¿no? Si fuera de 1 tera, quizás podríamos crear hasta 3. Pero como tenemos solamente de 512, la ventaja que tu disco duro posee SSD es sumamente veloz, es rápido. A comparación del HDD, por ser un disco mecánico, es lento. Y aquí tenemos lo que es la partición lógica. ¿Qué es una partición lógica? Son las particiones que se hacen dentro de una partición extendida. Lo único que necesitarás es asignarle un tamaño, un tipo de sistemas de archivos, que puede ser FAT32, que ya es algo antiguo, el NTFS, que es un sistema moderno, y el ext2, que más se utiliza para sistemas operativos Linux. Y ya estará, ¿no? Si tú haces eso, estará lista para utilizarla. Entonces, van a ir funcionando como si fueran dispositivos independientes y puedes utilizarla para almacenar cualquier archivo, ¿no? Y eso es tu elección. Entonces, la partición primaria viene a ser tu partición C. Si es que no está particionado la partición primaria,
sería todo tu disco duro. Luego tú vas a crear una partición extendida o una partición secundaria, y en base a ella recién tú vas a crear tus particiones lógicas. Vas a hacer una división, ¿no? Que tú tienes, bueno, tienes que crearla, tienes que asignarle un tamaño, tienes que elegir un sistema de archivo, tienes que formatearla, ¿no? Y luego ya lo puedes ahí guardar tus archivos, ¿no? Puedes tener una partición para puras películas, una partición para tus archivos, ¿no? Y hay diferente uso. Entonces pasamos al siguiente punto. Antes de explicarte paso a paso los procedimientos para crear una partición, hasta este punto, Anthony, ¿alguna otra duda que quieras compartir para poder aquí en clase resolverla? A ver, ¿cuáles son tus consultas, Anthony? A ver, a ver. Cuando se eligen los tipos de archivos, es decir, si quiero que todos los documentos de Word, Excel, PowerPoint, quiero que se guarden en el disco D, ¿cómo sería? Tú quieres, por ejemplo, tienes dos opciones. Puedes, por ejemplo, guardarlo en el disco C o en el escritorio y luego lo copias al disco D. Si no, también puedes configurar el programa Word, Excel o PowerPoint para que cada vez que tú guardes un archivo directamente vaya a disco D. ¿A eso te refieres? Ya, correcto, eso lo podemos hacer en Word. No es parte del curso, pero más adelante lo vamos a hacer, ¿ya? Te voy a indicar cómo configurar tus programas de Office para que al momento tú cuando guardes un archivo directamente vaya a la unidad D. Ya no vaya a C ni a mis documentos, nada, ¿ya? Pero después que creemos tu partición. Ahora la pregunta del millón. Si estás, si estás totalmente de acuerdo de crearte una partición en tu computadora. Ah, ya. Ya, entonces, Antonio, no hay problema, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver paso a paso, ¿ya? Ten en cuenta que este proceso que vamos a ver a continuación es un proceso que se está efectuando desde el propio Windows. Así que es cero errores, ¿no? A veces no es recomendable hacerlo utilizando programas adicionales, porque puede generar un cierto tipo de error, ¿no? Siempre es recomendable hacerlo desde el mismo programa que nos brinda Windows. El margen de error es casi cero, ¿no? Pero siempre lo recomendable es ir paso a paso leyendo leyendo la información que te va brindando al momento que tú quieres hacer el formateo, ¿no? Perdón,
crear la partición y luego el formateo. Entonces vamos a ver primero todos los pasos en general. Vamos a ver todos los pasos para crear una partición. Luego dejamos una tarea y como parte final que vamos a crear la partición en tu computadora, ¿ya? Yo también voy a hacer una pequeña partición en la mía para que tú puedas ver, ¿no? Cómo se efectúa. Pero eso al final. Acabamos la parte teórica, luego te dejo una actividad en clase y al final ya hacemos lo que es la partición, ¿ya? Paso a paso. Ahorita solamente vamos a ver la información y yo te voy a indicar cómo se hace, ¿no? Pero todavía no la vamos a ejecutar al 100%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo particionar tu disco duro en Windows 10? En realidad hay varios procedimientos, varias formas, pero vamos a seguir acá lo que la guía nos indica, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer es abrir el menú de inicio y escribir partición, de manera que este te sugiera directamente la herramienta crear y formatear particiones del disco duro. Cuando la veas, haz clic sobre ella y se abrirá el programa de administrador de discos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, entrada a inicio, entramos a inicio, ahí escribimos partición y aquí te da la herramienta, ¿no? Crear y formatear particiones del disco duro. Entonces aquí ya está dándote la herramienta, el programa Windows, a partir de que has escrito la palabra partición. Otra manera de ingresar es haciendo clic derecho sobre el botón inicio y escogiendo la opción administrador de discos. Ambas rutas te van a llevar al mismo destino. Muy bien, entonces mira, aquí vamos a crear, vamos a escribir partición y te va a llevar, ¿no? Al mismo lugar. Muy bien, entonces 100% comprobado. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Vamos a revisar los puntos que siguen. Ya está. Para hacer una nueva partición vas a tener que hacerle hueco. Por eso, haz clic derecho sobre el disco duro en el que quieras hacer la partición. 1, ahí te señala. Y cuando te aparezca el menú desplegable, elige la opción reducir volumen, que es el punto número 2, ¿no? Que te indica con la flechita. Para hacer más pequeña la primera partición del disco duro, ¿no? Recuerda que la primera partición es la partición primaria. También puedes eliminar volumen para borrar una partición y hacer hueco hacia la nueva o incluso formatear el disco para limpiarlos antes de empezar a particionar, ¿no? Entonces aquí te da la opción de que si tú quieres crear o quieres extender tu disco duro, quieres crear en la primaria, quieres crear una partición extendida o secundaria, tienes que hacer clic derecho y clic en la opción reducir volumen, ¿no? Eso te va a calcular más o menos cuánto de espacio te puede dar para que tú crees tu partición extendida. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Clic derecho, administrador de discos, ahí me aparece la opción, está cargando un momento, ahí está. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice lo siguiente? Nos dice que nosotros tenemos que hacer clic derecho sobre la partición C, que es la única que tú tienes y cuál la queremos extender. En mi caso C ya la tengo completa, no la puedo extender más porque tiene lo necesario, ¿no? En mi caso voy a extender D. Entonces voy a hacer clic derecho en D y voy a hacer clic en la opción reducir volumen, ¿no? Como me indica ahí el manual. Hasta ahí avanzamos. Entonces, vamos al siguiente punto. Si eliges reducir volumen o partición, te aparecerá una ventana en la que tienes que poner cuánto espacio quieres dejar libre en el campo, tamaño de espacio que deseas reducir. La cantidad la tienes que poner en megabytes y es importante que te fijes,
el espacio disponible a la hora de tomar una decisión, ¿no? Entonces ahí tienes que poner en megabytes cuál es la capacidad de tu disco que tú quieres crear. Y lo tenemos que poner siempre en megabytes, ¿no? Entonces hacemos clic derecho, por ejemplo, reducir. Ahí un ratito está calculando. Eso puede demorar un poquito. Ahí está, ¿no? En este caso ha sido rápido, ¿no? Entonces mira, ¿no? Aquí tenemos la capacidad de la capacidad que voy a reducir. Entonces ahí tenemos 182.340, ¿no? Que es el tamaño del disco a reducir, ¿no? Pero de ese tamaño a reducir, ¿cuánto queremos nosotros utilizar? Ahí también tenemos que ya configurar, ¿no? Este es el espacio. Si mira, si vamos aquí a equipo, este coincide con este espacio, ¿no? Que es 178 GB, que es el espacio que está libre. Entonces hacemos clic derecho en disco D, vamos a propiedades. Aquí tienes el megabyte, ¿no? Este es el espacio disponible. Entonces, en base a este espacio disponible, lo que vas a hacer es crear tu partición. Recuerda que siempre la vas a poner en megabytes, ¿ya? Aquí vamos a dar cancelar y vamos a ir a esta opción. Muy bien, entonces de esa manera, ¿ya? Entonces le vamos a avanzar al siguiente punto, ¿no? De la parte teórica. Avanzamos. Cuando termines el procedimiento, te aparecerá en negro una zona llamada no asignado, que es la capacidad del disco duro disponible para crear nuevas particiones. Haz clic derecho sobre este espacio, ¿no? Y vamos a ver qué procedimiento continúa. Al hacer clic derecho sobre el espacio libre del disco duro, te aparecerá una ventana emergente. En ella pulsa sobre la opción Nuevo volumen simple para abrir un asistente que te guiará en el proceso de crear la nueva partición. Entonces, al momento que tú has reducido volumen y has asignado la cantidad en megabytes que deseas extender, no quiere decir que ese procedimiento ya está. No, simplemente has creado un espacio en el disco duro, pero que todavía no está particionado. Como no está particionado, todavía no es utilizable. Incluso no te va a aparecer ni siquiera a través de la opción equipo doble clic, simplemente te va a aparecer C, porque este espacio todavía no está asignado, no está particionado ni formateado. Si no se formatea, si no se particiona y formatea, es como que no existiera. Entonces primero hay que ejecutar esa opción. Por eso que aquí estamos utilizando el asistente para crear un nuevo volumen simple, que es ahí recién donde vamos a empezar a crear la partición y formatear. Tras pulsar seguir en la ventana de introducción del asistente, irás a una nueva ventana en la que tienes que elegir el tamaño de tu nueva partición. Automáticamente el sistema te pondrá todo el espacio disponible. Pero lo podrás editar para elegir una cantidad de megabytes que tú quieras cuando lo tengas. Entonces, automáticamente el sistema te calcula, ¿no? Pero también tú lo puedes modificar. Y luego, cuando ya se ha hecho esta configuración, hay que darle clic en siguiente. Y aquí está lo que te explicaba, ¿no? En un inicio. Como Windows no concibe que quieras utilizar una partición para instalar otro sistema operativo, en el siguiente paso te pedirá que le añadas una letra a la unidad para que la partición haga de unidad de almacenamiento extra. Sin embargo, también tienes la opción no asignar una letra o ruta de acceso de unidad,
para que cree una partición, pero Windows no empiece a utilizarla como unidad de almacenamiento, ¿ya? Nosotros por defecto tenemos que elegir la primera opción porque queremos crear una partición, ¿no? Para utilizarla como almacenamiento. Y luego de ello, ¿no? Ya viene la parte final y en el siguiente paso tienes que elegir si quieres formatear la partición, lo cual es recomendable. También podrás elegir el sistema de archivos que quieres utilizarla en la partición o el tamaño de la unidad. También tendrás un hueco en el que escribir un nombre para hacer reconocible la partición, ¿ya? Quiere decir que el hueco es una casilla de texto donde tú vas a poner tu nombre, ¿no? De la unidad. Por ejemplo, esta unidad se llama disco local C, disco local D. Tú le puedes cambiar ese nombre, le puedes poner, por ejemplo, mis archivos, ¿no? Ya tú sabes que ahí están tus archivos. Luego vamos a siguiente. Y por último, llegarás a una pantalla final en la que te resumirá la configuración de tu nueva partición. Pulsa finalizar para aceptar y Windows cree tu partición. Si crees que estás olvidado de algo, falta modificar algo, le haces clic en la opción atrás. Y por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la tarea. En un principio te hablé que necesariamente cuando nosotros particionamos el disco duro en el sistema operativo Windows, es recomendable hacerlo con su mismo programa. Pero eso no quiere decir que no existan programas adicionales que te hagan la misma tarea. Entonces, para ello tenemos 7 programas aquí que te estoy mostrando, ¿no? Uno es el Partition Master, el otro es el Gparted, tenemos el Minitool Partition Wizard, el Paragon Partition Manager, el Partition Assistant, el Partition Manager, que es de la empresa Active, y luego tenemos, ¿no?, lo que son los administradores nativos de Windows y Mac OS. El administrador nativo viene a ser este de acá, ¿ya? Este es el administrador nativo. Entonces mira, prosiguiendo los pasos, vamos a reducir lo que es la unidad D. Entonces yo quiero un disco duro no de esta capacidad, sino de menos. Entonces quiero, por ejemplo, vamos a crear un disco, una partición de solamente 10 GB, ¿ya? Entonces como hay 10 GB vamos a poner así, 10.000. De esa manera estoy creando una partición de 10 GB, ¿ya? Entonces voy a hacer clic en reducir. Y ahí simplemente le doy siguiente y tengo que esperar que cargue, ¿ya? Entonces mira, aquí se ha creado una partición nueva, ¿no? De 10 GB. Esta partición todavía no está reconocible, pero vamos a comprobarlo. Si le damos, por ejemplo, si cerramos y nuevamente abrimos, vamos a abrir nuevamente, te das cuenta que aquí no existe todavía, ¿no? Solamente existe unidad C o unidad D, nada más, pero aquí había una reducción de 10 GB, que es el espacio que tenemos aquí, ¿no? No asignado. Entonces en esta zona que está en color negro solamente es una partición, pero no está formateada. Y es más, yo le digo partición para que me puedas entender, pero en realidad es un espacio no asignado, aún no es una partición y todavía no forma parte del sistema operativo. Para ello tenemos que hacer clic derecho, recuerda la información que vimos, clic derecho, nuevo volumen simple, tenemos que usar el asistente, hacemos clic en siguiente, por ejemplo, ¿no? Ahí nos da el volumen en general, no lo tocamos, lo dejamos ahí,
que es el espacio total, doy en siguiente. Aquí me dice, ¿no? Asignar una letra. Entonces, como yo tengo CD y sigue E, voy a poner ese nombre, ¿no? Unidad E. Recuerda que A y B son del sistema, eso no se toca. Unidad C, ya la tengo. Unidad D también es mi disco D. Y la unidad E es la que voy a crear en este momento, ¿no? Entonces, quiere decir que el sistema automáticamente te brinda, ¿no? La unidad que tú puedes utilizar. Vamos a dejarlo con E. Siguiente. Y aquí te dice, ¿no? Formatear este volumen con la configuración siguiente. Entonces, es recomendable siempre configurarla. Ahora, tú me preguntarás, ¿no? ¿Cuál voy a utilizar, FAT o NTFS? Quizás hace unos 10, 15 años atrás hubiera habido alguna duda. Pero como actualmente todos los discos trabajan con sistemas de formateo NTFS, por defecto también ya te lo da. Aquí en tamaño de unidad de asignación lo vamos a dejar como predeterminado. Y aquí en etiqueta de volumen, si tú deseas lo dejas como nuevo volumen, o si no, le colocamos un nombre, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un nombre, ¿ya? Vamos a ponerle ahí file. O si no, también le ponemos nombre data. Ya está. Data. Dar formato rápido. Sí, vamos a darle formato rápido. Por ejemplo, aquí hay una opción, ¿no? El que nos indica habilitar compresión de archivos y carpetas. Esta opción lo que hace es comprimirte los archivos para que tenga menor peso. Pero eso ya es opcional, ¿no? Si lo quieres utilizar. Hacemos clic en siguiente. Y como último paso, lo único que tenemos que hacer simplemente es hacer clic en finalizar. ¿Ya? Y acá ves que lo que estaba en color negro, ahora está en color azul. Entonces se ha creado una nueva unidad. Y mira, aquí ha aparecido, ahí ves, ¿no? Unidad E. Es una unidad que tiene solamente 9, 10 gigas, ¿no? Pero siempre no es exacto. Por ejemplo, tu disco duro es de 512, pero sin embargo te da 470 y tanto, ¿no? Que es lo que tú me mandaste la información. Entonces ahí puedes ver, ¿no? Ya está. Entonces ya está formateado, ya lo podemos utilizar. Entonces,